Esperemos que vayamos, ¿no?, a un buen rumbo. Hoy es un día importante, pero no no solamente porque se esté llevando a cabo esta jornada de elecciones. De hecho, para nada es lo más importante que sucede hoy, sino que su pueblo, el pueblo del Señor, está reunido hoy alrededor de aquel que hizo lo que ningún político, líder religioso, rey o emperador haya podido hacer en la historia humana, y es vencer a la muerte. Él dio la victoria que nadie más puede asegurar para un pueblo: vencer a la muerte. Y por eso estamos acá hoy, para celebrar a nuestro Señor. Quiero que vayamos a la carta a los Romanos. Como ustedes saben, estamos haciendo una serie especial este mes, aprovechando que estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante, y hemos estado predicando algunos textos de algunas doctrinas relacionadas con todo esto que pasó acá hace 506 años, comenzando en Wittenberg y expandiéndose por todo el mundo. Dice la palabra del Señor, Romanos 3, verso 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios, dice la Reina Valera. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz. Estas fueron las palabras de Martín Lutero, un 31 de octubre hace 506 años, cuando en Wittenberg clavó las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, y que sería la chispa usada por el Señor para traer un avivamiento que impactaría al mundo y lo cambiaría de una manera radical. Este movimiento que hizo emerger a una iglesia deseosa por volver a la Escritura y puso en evidencia la corrupción de la Iglesia Católica Romana, la que hasta ese momento había tenido en cierta manera el monopolio de la fe cristiana, al tener también entonces ese monopolio de la lectura e interpretación de las Escrituras. El día de hoy, mis hermanos, quisiera dar un repaso histórico a aquello que sucedió ese 31 de octubre de 1517 y que comenzó y que duró tal vez 2 siglos. Y también buscaré abordar algunas doctrinas fundamentales que emergieron de ese movimiento. Es decir, que los reformadores trajeron a la luz algunas doctrinas, no inventaron doctrinas, sino que las trajeron a la luz, doctrinas que estaban en la Escritura. Ahora, no para que seamos llevados a enorgullecernos por la herencia maravillosa que tenemos o por el título de reformados, sino para que seamos llevados a asombrarnos ante la grandeza del Dios que gobierna la historia y que usó a hombres débiles como Juan Hus, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, John Knox y muchos otros, de manera que el pueblo de Dios pudiera ser encaminado nuevamente a las Sagradas Escrituras. Mi deseo hoy entonces, mis hermanos y aquellos que me visitan, es que por medio de la exposición de algunas escrituras que fueron fundamentales para los reformadores, principalmente en la carta a los Romanos,
podamos reconocer que adoramos al Dios que gobierna la historia para mostrar su gloria a los hombres. ¿A qué Dios adoramos nosotros? ¿A qué Dios adoran los cristianos? Al que gobierna la historia. De manera que Él muestre su gloria para salvar a los hombres. He titulado mi sermón Toda gloria sea a Dios. Y en primer lugar quiero hacer un panorama histórico. ¿Qué es la Reforma? Tal vez usted ha llegado hoy y si no ha venido a nuestra iglesia se preguntará, bueno, ¿cómo así? Yo pensé que había venido a una iglesia cristiana. ¿Qué es esto de Reforma? Bueno, ¿qué fue la Reforma? En segundo lugar, quiero hablar de los 5 pilares de la doctrina reformada. Y en tercer lugar, ¿cómo afecta esto al cristiano? ¿Por qué hoy debemos vivir como reformados, como cristianos reformados? Ahora, ¿qué fue la Reforma? ¿No? Reformar primeramente significa, volver a la forma, ¿no? Y partiendo de aquí podemos decir que la Reforma protestante fue un movimiento por medio del cual Dios trajo a la iglesia de nuevo a la forma que Él manifestó en su palabra. Así que pudiéramos resumir en pocas palabras lo que fue y significó la Reforma. Podríamos decir que fue ese movimiento en el cual Dios trajo a su pueblo nuevamente a las sagradas escrituras y sacó al hacer esto la gracia de Dios de la celda en la que la religión católico romana había encerrado a la gracia. Y ahora voy a explicar en un momento por qué la gracia estaba encerrada en una celda, por qué habían hecho esto estos hombres. La Reforma entonces fue estos brazos del Señor por medio de los cuales Él trajo luz en medio de la oscuridad. La época medieval, que fue el siglo IV más o menos al XV hasta la época de la Reforma, es descrita por muchos historiadores como una era de tinieblas. Imagínense, 10 siglos, 1000 años de tinieblas. Usted tiene un día malo, usted siente que quiere que termine. Ahora imagínense 1000 años de tinieblas. Y es por esa razón que el movimiento reformado, uno de los lemas con el que se reconoce a la Reforma es post tenebras luz. Es decir, después de las tinieblas, luz. La palabra entonces vino a ser antorcha para que el pueblo fuera alumbrado y fuera guiado de regreso al Señor. Y para comprender entonces cuál fue el impacto de esto que pasó, qué fue lo que sucedió, que fue tan importante para el pueblo del Señor, pero que fue importante también para el mundo entero, quiero hablar algunas cosas que estaban pasando. Como ya dije, la Reforma viene después de de estos siglos de oscuridad y se lleva a cabo desde el siglo XV aproximadamente hasta el siglo XVII. Es decir, cuando hablamos de Reforma no hablamos solamente de Lutero clavando las tesis. Hablamos de algo que pasó siglos antes de Lutero y que se llevó a cabo hasta aún después de la muerte de Martín Lutero. Pero algunos de ustedes preguntarán, y tal vez si usted ha estado acá las últimas 3 semanas, usted puede preguntarse, ¿qué pasó? Si vimos en Hechos capítulo 2 esta iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Por qué fue necesario esto? Ahora, para esa época medieval, la iglesia dominante era la iglesia católico romano. Cuando el cristianismo es aceptado por el imperio romano, se forman 3 iglesias de mayor importancia. Antioquía, Alejandría y Roma eran las 3 iglesias más importantes del cristianismo. Sin embargo, Roma comienza a decir, nosotros debemos tener supremacía, debemos tener primacía, debemos tener el primer lugar porque nosotros fuimos fundados por el apóstol Pedro y dice la Biblia que sobre esa roca será edificada la iglesia. Hace una semana también vimos qué significaba realmente este texto. Por eso es tan importante entender bien la Biblia, porque un texto mal entendido, fíjese todo lo que sucedió. Así que entonces la iglesia empezó a solicitar, la iglesia de Roma comenzó a pedir ese derecho que ellos creían tener de ser más importante, y ahí se forma esa doctrina de la sucesión apostólica. Pero ¿qué pasa? Eran 3 iglesias importantes. El asunto es que por allá en el siglo VII, cuando comienzan a surgir el Islam, cuando comienza a surgir Mahoma, que no es una religión antigua como el cristianismo, era una religión, podría entenderse moderna de alguna forma. Alejandría y Antioquía caen en manos de los musulmanes, ¿no? Entonces, si eran 3 iglesias y 2 caen bajo el dominio musulmán, 2 ciudades, Roma entonces
queda como esa sobreviviente, ¿no? La iglesia de Roma queda como esa sobreviviente de lo que había sido el imperio romano. Y entonces ahora sí aprovecha esa oportunidad para buscar tener esa primacía, ¿no? Comienzan a ejercer autoridad incluso sobre emperadores como el emperador de Constantinopla. Así que, ¿qué sucede? El catolicismo romano se establece como la religión oficial del imperio romano, comienza a avanzar y a querer unificar todo el cristianismo y tener las mismas premisas y un gobierno único, ¿no? Donde la persona más importante, la autoridad más importante es la figura del Papa, ¿no? Que aún continúa siendo gobernada la Iglesia Católica Romana por el Papa, ¿no? Sin embargo, debajo de todo esto que estaba pasando, seguían existiendo cristianos al estilo de Hechos capítulo 2, es decir, seguían existiendo cristianos independientes que no se sujetaban a la autoridad del Papa, que entendían que algunas enseñanzas no procedían de las Escrituras. Así que luego comienza el catolicismo a gobernar sobre países, ¿no? En el año 800 se corona el Papa León III, corona a Carlomagno, que tal vez muchos pueden recordar algo, ¿no? El colegio Carlomagno, ¿no? El imperio, el Sacro Imperio Romano. Entonces lo sagrado se une, digamos, con lo secular en cuanto al imperio y se forma un imperio poderoso, no solo político, sino también religioso, ¿no? Y comienzan a haber alianzas con los papas, los emperadores, los reyes y los papas comienzan a hacer ese tipo de alianzas. Y luego vienen entonces las cruzadas, ¿no? La ciudad santa es invadida por los musulmanes y esa tierra santa debe ser reconquistada, ¿no? Hoy aún estamos viendo consecuencias de todas esas cosas y en ese momento surgen las cruzadas para controlar la tierra santa. Los musulmanes estaban dominando allí y el imperio romano y la iglesia católico romana buscan retomar el control. Miles de muertes en nombre de la cruz, una época oscura, los hombres asesinando en nombre del Señor, el Papa ofreciendo perdón de pecados por aquellos que estuvieran dispuestos a prestar esta especie de servicio militar sagrado. Pero por si fuera poco, luego de esto viene la Inquisición, ¿no? Por allá un Papa Gregorio IX en el 1270 más o menos, 1220, perdón, lucha contra esa diseminación de las herejías, ¿no? Como les había dicho, debajo de esa iglesia oficial, catolicismo, hay cristianos que siguen guardando la doctrina bíblica, pero esta doctrina bíblica no es conveniente para la iglesia oficial. Entonces estos hombres, que algunos no eran herejes definitivamente, son perseguidos por la iglesia dominante y comienzan a ser perseguidos y comienzan a ser asesinados por medio de este proceso de inquisición, ¿no? Algunos fueron quemados vivos, otros torturados, colgados y después quemados, otros torturados, colgados, quemados, enterrados y luego desenterrados para volver a quemarlos, ¿no? A ese nivel era el tipo de persecución que había contra estos hombres. Pero a pesar de todo, Dios seguía en control. A pesar de la época oscura, Dios seguía en control, porque nosotros adoramos al Dios que gobierna la historia para mostrar su gloria al salvar a los hombres. Así que luego comienza a decaer el feudalismo, comienzan a aparecer los países, gobernantes nacionales, y hay un ánimo nacionalista en medio de este periodo, y cada vez era más difícil para la Iglesia Católica Romana ejercer dominio. Ellos prohibieron entonces tener, interpretar o leer las Escrituras. Así que si usted tiene una Biblia hoy y si usted la hubiera tenido hace un siglo, usted hubiera sido visto como un hereje, hubiera sido perseguido y muy probablemente hubiera sido también asesinado, ¿no? Pero en el siglo XV entonces, cuando comienza este movimiento de reforma, comienzan a levantarse hombres dispuestos a dar su vida por defender sus convicciones. Algo de lo que hoy tristemente carece el mundo. Las personas dicen que tienen convicciones, pero no están dispuestos a dar nada por defenderlas. Y muchos ahora en este tiempo también nos enfrentamos a la idea
de que ya no hay verdades, de que ya no hay cosas que sean plenamente una verdad, sino que la verdad cambia dependiendo de la persona, ¿no? Pero se levantan estos hombres entonces contra las bulas papales o contra los decretos de los papas, contra la adoración de las imágenes, contra comercializar la fe por medio de las reliquias, ¿no? Comienzan a levantarse hombres a decir, no, la doctrina del purgatorio no es verdad. La Biblia dice que los hombres mueren y van al cielo o al infierno, no hay un tercer lugar. No hay un lugar donde miramos a ver si pueden orar mucho por nosotros, a ver si finalmente podemos ser salvos. Comienzan a levantarse estos hombres a decir, la transubstanciación es falsa. Esa doctrina católico-romana por la cual el sacerdote bendecía la hostia y el vino y se transformaban de manera literal en el cuerpo y la sangre del Señor, eso no es verdad, decían estos hombres, y dieron su vida para defender. Está mal, decían ellos, que la Biblia solamente esté en latín y que el pueblo, que las personas que no son de las clases altas no tengan la posibilidad de leer las Escrituras. Está mal que solo la Iglesia Católica Romana pueda predicar el Evangelio y los sacerdotes. Está mal que haya un monopolio del perdón, ¿no? Está mal que las confesiones de pecados tengan que hacerse a un hombre y que ese hombre tenga que ser necesariamente de la Iglesia romanista. Está mal que el Papa sea el que gobierne sobre toda la iglesia cristiana. Está mal que el Papa diga que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Estos hombres se levantaron y defendieron estas verdades. Se prohíbe el matrimonio para los sacerdotes, algo conveniente, porque si no habían descendientes, no habrían herederos, ¿no? Entonces las tierras del catolicismo romano iban a estar seguras, ¿no? De hecho, la Biblia pone como requisito para el hombre que va a ser pastor o obispo que sea marido de una sola mujer, y si es marido de una sola mujer es porque puede entonces casarse, ¿cierto? Pero ellos empezaron a ir en contra de lo que claramente la Biblia enseña. Y no contentos con eso, comenzaron a establecer un sistema de financiación de sus obras civiles, ¿no? Financiar las obras civiles por medio de la venta de la salvación, ¿no? Entonces vendamos indulgencias. Tan pronto como caiga la moneda, decía Tetzel, el alma de su familiar que está en el purgatorio sube al cielo. ¡Wow! Entonces busquemos comprar la salvación de nuestros abuelos. Ahorremos dinero para que entonces ellos sean salvos porque están en ese lugar de tinieblas, ¿no? Luego entonces Juan Hus, 1415, asesinado en la hoguera por decir que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Por decir que la iglesia verdadera era invisible, que no necesariamente era la iglesia romana. Juan Hus entonces y este movimiento prerreformador trae luego a la luz un siglo después a Martín Lutero, que era un sacerdote agustino, un hombre que enseñaba teología en Wittenberg y que se da cuenta de esta opulencia cuando viaja a Roma y dice, no es posible que el cristianismo se trate de esto, no es posible que la venta de salvación sea algo que se promulgue y que es en lo que se carga la conciencia de los hombres. Entonces este hombre se levanta clavando sus 95 tesis en amor a la verdad y para defenderla, oponiéndose a la venta de la salvación. Lutero entonces básicamente fue un hombre que se opuso a que la salvación fuera considerada como algo que puede ganarse, ¿no? Se levanta Lutero, se levanta Zwinglio, Calvino, Tyndale y muchos otros hombres que comienzan a dar su vida para que el evangelio avance tal como estaba expresado en las Escrituras, ¿no? Volver a la Escritura, exaltar a Cristo, era la bandera de estos hombres y dieron su vida por eso. Así que entonces vemos a la Reforma como algo que fue importante, no por los protagonistas. Lutero no fue un hombre glorificado en la tierra, no fue alguien que no cometiera errores, Calvino tampoco, Zwinglio menos. Ninguno de ellos fueron hombres perfectos, pero mostraron al liderar este movimiento que Dios es un Dios poderoso. Hermano y visitante, Dios es tan poderoso que es capaz de usar hombres débiles como ellos y hombres débiles como nosotros. Así que Dios usó a estos hombres para traer su luz después de las tinieblas, post tenebras luz. Y esto nos recuerda entonces que Dios es poderoso, que Él gobierna toda la historia
y a la vez que gobierna la historia está salvando hombres, está trayendo hombres a su gloria, que lo conozcamos. Así que si usted está acá y se está preguntando tal vez, bueno, ¿qué es este nuevo tipo de cristianismo? Quiero decirle que nosotros no veneramos la Reforma, no prendemos velas a Calvino ni a Lutero, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Nosotros adoramos al Dios que ellos trataron de mostrar, al Dios poderoso revelado en este movimiento religioso, político y social. Considerado por los historiadores, la Reforma es considerada por los historiadores como el evento más importante de la historia humana después de Cristo. Es decir, muchos historiadores coinciden en que los dos eventos más importantes de la historia hasta hoy están relacionados con la persona, la obra y la vida de Cristo. Así que después de esta larga contextualización, ¿no?, que no trató de otra cosa más, sino de poner un poco una base histórica para esto, quiero que pasemos a ver los 5 gritos de la Reforma, lo que constituye el piso teológico de la Reforma. Ser reformado no es solo sostener estos 5 puntos, es mucho más. Pero estos fueron bases, fueron columnas doctrinales de lo que iba a pasar en este tiempo. ¿Cuáles son estos 5 gritos de la Reforma? Y este es mi segundo punto, ¿no? Sola Escritura, sola fide o sola fe, sola gratia o sola gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Y las 3 solas trajeron solución a 3 problemas fundamentales que habían en ese momento. Primero, el problema de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El hombre o Dios? ¿Quién tiene la autoridad? ¿El Papa o las Sagradas Escrituras? El segundo asunto que trataron fue el asunto de la salvación. Y eso lo vemos en sola gracia, sola fide, solo Cristo. Cristo, el pecado y la salvación. ¿Cómo entender? ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Y en tercer lugar, ¿cuál es el significado de la historia y de la vida? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué debería yo seguir viviendo? ¿Y por qué no ponerle fin al dolor o a la aflicción cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Por qué considerar que mi vida realmente no es mía? Los reformadores hablaron de esto y eso fue su grito mayor y fue solamente la gloria a Dios, ¿no? El primer punto entonces es la sola Escritura, abordó el problema de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad en los asuntos de fe? Pero ¿quién tiene la autoridad en todas las cosas? La Biblia se describe a sí misma como la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies, es espada, es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esto no se lo inventó ni Calvino ni Lutero. Es la misma revelación de la Escritura la que dice la palabra de Dios es inspirada por Dios misma. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura entonces es inspirada por Dios y es útil. No solo es inspirada, sino que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para reprender, para instruir en justicia. De manera que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Los reformadores entonces trajeron esto y dijeron, no, la autoridad no procede de Roma, no procede de los concilios o no procede de los papas. La autoridad procede de la Escritura. Pero ¿cuál era el problema? Casi nadie podía leer la Escritura. No habían copias de la Biblia. No estaba traducida a las lenguas del pueblo. Entonces este movimiento de reforma trajo un gran movimiento de traducción bíblica. Lutero traduce entonces la Biblia al alemán y con eso el alemán coge fuerza. Y en cada país donde la reforma llega, la Biblia empieza a ser traducida al inglés, al holandés y a todos los otros idiomas que habían en ese momento. Ellos gritaron entonces, la Biblia es la máxima autoridad para los cristianos. Si usted es cristiano, yo quiero decirle que la Biblia debe ser su máxima autoridad. La Biblia debe ser lo que gobierne su vida. Es la única fuente de revelación confiable acerca de quién es Dios. Es necesario abrazar esa doctrina a causa del pecado del hombre. ¿Por qué? Los hombres tratan de atribuirse este derecho
de hablar en nombre de Dios, pero de hacerlo separados a las Sagradas Escrituras. Cuando un predicador predica con la Escritura, no solo en la mano, sino desde ella, extrayendo lo que en ella está, puede decirse que ese hombre realmente está hablando en nombre de Dios. Pero cuando un predicador usa la Biblia solamente para leer uno que otro versículo y empezar a fantasear y a traer a colación experiencias personales, sueños o chascarrillos de su infancia, no podríamos decir que ese hombre está hablando de parte de Dios. Así que necesitamos abrazar esta doctrina. La Biblia es la autoridad para nosotros. La Escritura en su naturaleza, entonces, dice Pablo, es inspirada por Dios. Es decir, es exhalada por Dios. Es el mismo aliento de la boca de Dios. Dios inspiró a hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras, lo que tenemos ahora nosotros a la distancia de tal vez 20 minutos de nuestra casa, si usted no tiene una Biblia, y tal vez a 20 minutos pueda haber una librería y conseguirla. La Biblia entonces es inspirada por el Señor, toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hace unos años, cuando empezamos a enseñar en La Guajira, una de las primeras clases que dimos fue el Evangelio desde Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 3. Y los pastores allí se nos acercaban y nos decían: pastor, muchas gracias. Bueno, el guayú no expresa sus sentimientos, ¿no? Él puede estarle diciendo: este es el día más importante de mi vida, y hacerlo incluso más serio, ¿no? Entonces se nos acercaban y nos decían: pastor, gracias, porque nos habían enseñado otras personas que el Antiguo Testamento no era importante para los cristianos, sino solamente el Nuevo Testamento. De hecho, algunas falsas iglesias incluso dicen que lo único importante en la Biblia es las cosas que usted encuentra en rojo, ¿no? Es decir, las palabras de Jesús. Pero la Biblia dice de sí misma que toda ella es inspirada por Dios. La Escritura también es un medio de santificación. El Señor Jesús está orando por sus discípulos en Juan capítulo 17 y Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, la Biblia es la que nos acomoda nuestras vidas para ser más como Cristo, nos santifica. Los discípulos vieron la palabra de Dios de esta manera. En Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús estaba siendo abandonado después de multiplicar los panes y los peces, se empiezan a ir algunos discípulos y Él le dice a los 12 apóstoles, les dice: si ustedes quieren irse también pueden hacerlo. Y Pedro le responde: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, todo cristiano debería poder decir esto: Señor, ¿a dónde iré? Si solamente tú posees palabras que dan vida. La Biblia da vida. Así que podemos confiar en la palabra de Dios porque Dios es veraz. Los reformadores gritaron: sola Escritura, respondiendo al problema de la autoridad. ¿Cuál es la voz que importa entonces? La respuesta no fue otra, sino la voz de Dios. Hermanos, como cristianos afirmamos que es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad. Ahora debemos preguntarnos si en nuestra vida nos estamos guiando por la sola Escritura. ¿Es la palabra de Dios entonces aquello que gobierna tu vida, que gobierna tus decisiones? ¿No? ¿Es la palabra de Dios aquello que es central para ti? ¿Aquello que te muestra cómo vivir para la gloria de Dios? Ahora, ese fue el primer grito y el fundamental. Si no hay sola Escritura, ninguna doctrina puede tener valor. Si la Biblia no es la palabra de Dios, lo que se enseñe desde ella no tendría autoridad. Pero como ella es la palabra de Dios, entonces el resto de doctrinas cobran valor, ¿no? Y los siguientes tres gritos están relacionados, las siguientes tres doctrinas de la Reforma están relacionadas con Cristo, el pecado y la salvación. Sola fide, sola gracia, solus Christus, ¿no? Y es lo que vamos a ver un poco en Romanos capítulo 3, verso 19 en adelante. Y en primer lugar, Romanos 3, verso 19, sola fe o sola fide. Dice la palabra del Señor, Pablo habla y dice: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, que es, por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Para abrazar la sola fe hay que abrazar el hecho de que todos los hombres han pecado. Hay que abrazar el hecho de que nadie puede salvarse a sí mismo. Si usted está acá hoy, quiero decirle eso. Usted no puede salvarse a sí mismo. No importa qué tan inteligente usted crea que es. No importa qué tan bien usted lea o qué tantos títulos usted pueda tener. No importa incluso si usted conoce teología. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha abrazado a Cristo, así usted tenga en el intelecto un entendimiento de quién es Él, usted perecerá sin Él por la eternidad. Ahora, la gran pregunta a la que los reformadores encontraron respuesta en las Escrituras es: ¿cómo puede un hombre ser salvo? Si todos han pecado, si todos están destituidos de la gloria de Dios, si nadie puede salvarse por sus propias obras, ¿cómo entonces podemos ser salvos? ¿Cómo podemos llegar a una eternidad con Dios? Lutero combatió con esto. Si usted lee una biografía de Lutero, lee lo que estaba pasando con la vida de este monje. Era un doctor en teología, era alguien que enseñaba teología y estaba totalmente abrumado por el entendimiento del pecado. Dice algún biógrafo, y voy a citarlo: lo que molestaba a Lutero era el hecho de que, a pesar de haber sido un monje impecable, no encontraba paz para su alma, lo que lo llevó a confesarse hasta 2 y 3 horas diariamente, ¿no? Se dice que a veces Lutero salía de 2 o 3 horas de confesión y en la puerta de la catedral se acordaba de otro pecado y volvía otra vez a confesarse. Yo no quisiera ser confesor de Martín Lutero. 2 o 3 horas solo con él, ¿no? Lutero describió este periodo de su vida como una gran desesperación. No puedo salvarme, estoy pecando, tengo que confesarme, pero entonces me ponen la penitencia, oro, pero luego salgo y vuelvo a pecar. ¿Qué podré hacer? Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de su vida, quien se convirtió entonces en su carcelero y torturador de su alma. Algunos ven al Señor de esa manera. Esto llegó a atormentarlo tanto que cuando alguien le preguntó en un momento de su vida si él amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar a Dios? A veces yo lo odio. Pero en 1516, mientras enseñaba el libro de los Romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y comprendió finalmente que el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Esta verdad ya había sido proclamada en el Antiguo Testamento, la vemos también en Habacuc capítulo 2. Así que, entendida esta verdad, Lutero llegó a expresar lo siguiente, y lo cito: finalmente, meditando de día y de noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo por completo y como si hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Lutero, un hombre que se confesaba 2 veces al día, llega a la Escritura y dice: wow, no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer. Y finalmente dice: ahora puedo entrar en estas maravillosas puertas que se abren delante mío. Ahora, la respuesta que ofrecía el catolicismo al asunto de la salvación era un sistema de obras muertas, un sistema de sacramentos, indulgencias. Garantizaban la salvación por lo que los hombres pudieran hacer. El creyente, hermanos, creemos nosotros y enseña la Biblia que solamente puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice entonces Romanos, verso 19 al 20? Dice: sabemos lo que dice la ley y a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable.
porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Hermano, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Usted puede decirme, mire pastor, yo me demoré 2 horas en llegar acá, me vine caminando y en el camino a todas las personas que me pidieron ayuda material se las di. Es más, pastor, ya me pagaron el sueldo del otro mes y ya lo entregué para ayudar a estas personas. Ahora, ¿tenemos que hacer obras de misericordia? Claro que sí. Pero en el momento que pensemos que las obras de misericordia nos aseguran salvación, estamos ofendiendo al Dios que se enseña en la Escritura. Hacemos obras no para ser salvados, sino porque hemos sido rescatados por el Señor. Así que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Yo no sé qué tan bueno usted cree que es, pero independientemente de lo bueno que usted crea que es, yo sí puedo decirle con certeza que nada de esa bondad que usted cree ostentar puede llevarlo delante de Dios y abrirle las puertas del cielo. Pero también nos dice Romanos que Dios es el único justo, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos han pecado. Hermanos, la Biblia enseña que hay un justo y no es usted. El único justo es Dios. Y como Él es el único justo, cualquier justicia que podamos obtener solamente puede venir de Él. Así que como Él es el único justo, Él es el único que puede justificar, no las obras. Las obras no pueden justificarnos, pero cuando venimos a ser unidos a Él por la fe, entonces su justicia viene a ser puesta a nuestro favor. Podemos entonces ser declarados justos, porque la justicia del Señor viene a ser puesta en nuestro favor. Es una justicia mediada, es decir, es una justicia que viene por medio de la fe en Cristo, no por medio de los sacramentos, no por medio de María, no por medio de ningún santo, no por medio de su tatarabuelo difunto que era un religioso empedernido, no, por medio de nadie, solamente por medio de la fe en Cristo. Es creyendo en Él que los hombres pueden ser declarados justos ante Dios. Verso 28 dice, porque concluimos, dice Pablo, no está hablando Lutero, ¿no? No está hablando Calvino, no está hablando John Knox. Dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, ¿no? Somos declarados justos solamente por la fe en el Señor. Pero esta declaración es por fe, pero también es una declaración que viene por medio de la gracia, es decir, en una declaración gratuita. No tuvimos que pagar nada para llegar a esa fe. El problema entonces es que si hay salvación por obras, ya no es una salvación por gracia. Si es salvación por obras, Pablo escribe en otro lugar, sería entonces una salvación que viene como un pago a lo que usted hace. Pero la gracia no habla de un pago por usted ser bueno. Verso 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. El grito de sola gracia es una oposición a la salvación por obras, a la venta de indulgencias, a pretender ganarse el favor de Dios. Mi hermano, Dios es quien tiene el control de la salvación. No puede ser ganada por los hombres. Él es el único que justifica. Él es el único que entregó un precio por esa justificación. Ahora, cuando hablamos de que la gracia es gratuita, a veces algunos piensan de mala manera que no se entregó nada para adquirir esta gracia. Pero la Biblia enseña que la gracia, aunque es gratuita para nosotros, tuvo un alto costo, y es lo que dice Pablo en Romanos. La muerte, el sacrificio, la redención ganada por la propiciación hecha por parte de Cristo Jesús. Hermano, Cristo dice, esta justicia, dice,
todos fueron justificados gratuitamente y por medio de la redención en Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Hermano, la cruz es una demostración de que Dios es justo. Si usted cree que pecar es algo, no, es que es un pecado liviano, es una mentirilla blanca, pastor. No, el pecado, todo pecado es grave delante de Dios, nos separa. Si bien tienen consecuencias distintas, pero todo pecado es una ofensa en contra del Señor. Y es tan grave el pecado que Cristo tuvo que padecer en el madero por su pecado y el mío. Es tan grave el pecado que Dios entregó lo más valioso al único que verdaderamente es santo, bueno y justo, para que hombres como usted y como yo pudiéramos entonces ser salvados. Es decir, que Él consiguió, Él nos dio el beneficio, nos permite acceder a ser salvos, porque Él pagó el precio para que nosotros viniéramos a ser su posesión. La salvación es por gracia. Es una redención que es en Cristo Jesús. Es una obra hecha por Cristo que nos da seguridad en la salvación. Hermanos, si la salvación fuera algo que se nos perdiera tan fácil como un celular o unas llaves, Dios sería mentiroso. Porque Cristo hubiera muerto para algo, pero no sería capaz de asegurar nada. La sangre de Jesús se derramó no solo no solo para la declaración de justicia, sino para que esa declaración fuera una declaración permanente, para que fuera una declaración que permanece hasta el final de nuestros días. Aquel que pertenece a Él no podrá separarse de Él, porque ya fue comprado, ya fue adquirido por ese precio maravilloso de sangre. Se demostró entonces que Dios era justo. Los hombres pecando y pecando y pecando a lo largo de toda la historia, y había un sistema de sacrificios, pero tocaba otra vez volver a matar a los animales. ¿Cuándo se podrá satisfacer las demandas de Dios? Cristo se ha entregado entonces para mostrar que Dios en verdad es justo, que el Señor castiga el pecado. Hermano, la Biblia dice que Dios está airado todos los días en contra del pecador. Algunos falsamente dicen, no, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El problema con eso es que el que se va al infierno no es el pecado, es el pecador. Dios está airado con el que peca. Y a no ser de que usted se arrepienta y venga a Cristo, usted padecerá una eternidad sin Él. Así que solamente por la gracia de Dios es una obra asombrosa de salvación. Y eso nos lleva a reconocer que adoramos al Dios que gobierna la historia y que mueve la historia para mostrar su gloria al salvar a los hombres. Finalmente, también hablando de esto de la salvación y de Cristo, se nos habla que es por fe, solamente por gracia, pero es por una fe que es depositada en Jesús solamente. Hechos 4 nos habla de que hay solamente un nombre dado a los hombres bajo el cual nosotros podemos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Hermanos, es un regalo de Dios, pero por medio solamente de su Hijo, solamente en Él. No es por medio de la fe en el pastor o en la iglesia, es que pues, tenemos fe porque es que mire, la iglesia es, no, es fe en Cristo solamente, no en nada más, ¿no? Los reformadores alzaron esas banderas de lo que dice la Escritura, declararon que solo Cristo y no María, no la Virgen María, no ningún papa, no ningún santo, eran los mediadores entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador y no es María, tampoco es usted. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y solo es por Él que podemos ser salvos. La convicción de la Iglesia Católica Romana era y es que para ser salvos necesitamos intercesión de los santos. Ellos acumulan, en la doctrina católico-romana se cree que los santos, los que canonizan, acumularon tantas obras que no solo le alcanza para ellos, sino que pueden repartirlas a los que le oren a ellos. ¿Sabía usted eso? El santo al que usted le haya rezado. Hoy le estoy dando la razón por la cual usted le rezó, aunque usted no sabía. Era porque ellos hicieron tantas obras que alcanzaban para darle a los que lo buscaban.
Pero el asunto es que nadie puede hacer obras suficientes para salvarse, mucho menos para tener un superávit de obras para salvación. No. Todos estamos en números rojos delante de Dios. Y solamente Cristo puede ponernos delante de Dios. Así que la Biblia enseña que hay un solo nombre bajo el cielo dado para que podamos ser salvos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 enseña que solo hay un mediador. Juan capítulo 1, 29 habla que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no uno de muchos. Él es el Cordero de Dios. Eso es lo que abrazamos. Cristo, hermanos, es el único entonces donde nuestra confianza debe ser puesta. Nos muestra que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12. No poner la fe ni nuestros ojos en el pastor. No poner la fe ni nuestros ojos en el mejor de los teólogos, porque todos pueden fallar, sino solamente en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria entonces en la salvación sea solamente de Él. Imagina toda esta obra de salvación, el Hijo siendo entregado, para que usted después tome sobre usted el mérito por ser salvo. Es solamente para la gloria de Dios. Solo Dios puede llevarse la gloria por esto. Así que si nuestra salvación no es por obra, sino por la obra de Cristo, el plan de Dios entonces es que Él sea el que se lleve la gloria en el proceso. Hemos escuchado, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, ¿no? Y algunos dicen, wow, entonces celebremos porque este pecador fue tan maravillosamente inteligente que hizo una oración. No, hermano, la fiesta celestial, cada vez que alguien llega a los pies del Señor, es por el Señor. Es porque la obra de Cristo fue efectiva, fue válida en este hombre. El Señor derramó su sangre y sus hijos están llegando a Él. Su obra es gloriosa. Solo Él puede recibir esa gloria. Su obra es maravillosa. Ya que nuestra salvación entonces se evidencia por los frutos de nuestra vida, deberíamos preguntar si vivimos de manera que alguien pueda leer en nuestra vida Soli Deo Gloria. El cristiano debería ser aquel cuya vida pueda gritar a los hombres Soli Deo Gloria, solo gloria a Dios, vivo para que Dios sea glorificado, ¿no? ¿No es acaso eso lo que deberían ver nuestros amigos de la época anterior a Cristo cuando hablan de nosotros? No deberían decir, wow, yo escuché que usted ahora era cristiano o evangélico o como sea que le pongan a usted. Diga, wow, no puedo entender. Y yo creo que si la gente de su iglesia supiera lo que yo sé, no lo hubieran recibido como miembro. Hermanos, tal vez la gente de la iglesia no sabe lo que usted sabe, pero sí saben otra cosa diferente, y es que ese pecador miserable se arrepintió, llegó a los pies de Cristo, abrazó la cruz y ha recibido redención. Eso debería leerse en nuestras vidas. Hermanos, Dios es sabio y poderoso para salvar. Su plan es maravilloso y es un plan glorioso. Así que Soli Deo Gloria nos habla del significado de la historia y de la vida. Hermanos, la historia solo tiene sentido si tenemos al Señor en el centro. Toda la historia humana antes de Cristo se movió hasta que Cristo llegara. Toda la historia humana. Todas las guerras, todas las cosas difíciles que hubieron en la historia de los hombres se movieron de manera que Cristo llegara y fuera encarnado en aquel pesebre. Toda la historia se movió hacia allá. Usted puede leer la historia de Reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y usted dice, wow, ¿por qué Dios no destruye a todos estos hombres? Porque son perversos, permite prostitución en el templo, queman a sus hijos ante los dioses paganos. ¿Por qué Dios tuvo misericordia? Porque toda la historia humana se estaba moviendo de manera que el Hijo llegara a esta tierra. Pero le tengo otra noticia, ahora que Él resucitó, la historia humana sigue moviéndose hacia Él. A veces vemos que este mundo está oscuro, que es difícil, que hay que sacar una espada para decir que el pasto verde, como decía Chesterton. Pero hermanos, no podemos perder la esperanza porque sabemos hacia dónde va la historia.
Algún teólogo dijo que el mundo, la historia humana era la única que a pesar de parecer degradarse todo el tiempo, ir hacia su destrucción, realmente estaba siendo encaminada hacia su redención. Puede que todo parezca oscuro, puede que todo parezca que se está quebrando más, pero Dios está conduciendo la historia de los hombres para que su Hijo glorioso venga y para que su reino entonces sea consumado. ¿Cómo entonces esto afectaría al cristiano? Mi tercer punto. ¿Cómo esto afecta a nuestras vidas? ¿Por qué hoy deberíamos desear vivir como reformados? ¿Por qué deberíamos vivir como cristianos que abrazan estas verdades? Oh, hermanos, cada una de estas olas debe traer implicaciones a nuestra vida. La sola Escritura nos habla de dónde ponemos entonces nuestros ojos para poder ver al Salvador, en su palabra, de cómo deberíamos acercarnos a ella. Hermanos, es triste pensar que algunos de ustedes tal vez la única lectura bíblica que hacen en la semana es la que hacemos en esta mañana. La que repetimos cuando el director de culto está leyendo y usted repite el versículo siguiente y demás. Es triste pensar que tal vez para algunos esa haya sido su lectura bíblica de la semana. No puede ser así. Si somos creyentes, para nosotros su palabra debe ser como miel, dice el salmista. Debe ser esa lámpara. Y si usted está en un mundo oscuro, usted necesita luz. Pero hay cristianos que caminan en un mundo oscuro sin luz. Y entonces toman malas decisiones, son poco sabios y terminan pagando consecuencias por sus propios pecados. Porque viven en un mundo oscuro, pero caminan sin la luz del Señor. Hermano, necesitamos la palabra de Dios todos los días en nuestra vida. ¿Cómo afecta a nuestra familia y nuestras relaciones? ¿Cómo afecta la gracia de Dios, la manera como tratamos a los demás? ¿Hay jactancia entonces, dice Pablo? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino la de la fe. Hermano, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Y esta fecha no es para poner en alto nuestros hombros y decir nosotros somos los verdaderos herederos de Lutero, de Calvino, de Knox. Se nos da para poder decirle al Señor: Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por usar a estos hombres para que hoy nos paremos sobre esos hombros de esos gigantes teológicos. Pero no para mirar al resto de la fe cristiana y decir: algún día de pronto entenderás. Como si usted hubiera entendido por sus propias fuerzas. Como si usted hubiera llegado a ser salvo por sus propias obras. Hermanos, debemos pedirle al Señor que la gracia de Dios inunde nuestras vidas y nuestras relaciones familiares, laborales, académicas y todo lo que hacemos que sea permeado por la gracia de Dios. Vivimos bajo la realidad de que Dios gobierna la historia. Yo quiero decirle esto, hermanos, porque cuando vemos a Dios gobernando en la historia a nivel macro, olvidamos que Él también gobierna en las cosas pequeñas. Hermano, Dios sigue gobernando. Cualquier cosa que estemos atravesando, todo lo que vivimos y lo que vivamos, nada de eso se escapará del dominio, del control de nuestro Señor. Y la Biblia dice no solo que Él es soberano para gobernar, sino que Él es bondadoso, tierno cuidado tiene para con sus hijos. Y dice la Escritura que todas las cosas entonces Él las orquesta para la gloria de su nombre, pero también para el bien de los suyos. Hermanos, tenemos que correr a este Dios. Tenemos que recordar que su soberanía nos da un refugio maravilloso para poder sobrevivir, resistir y disfrutar aún la dificultad, pero también para darle gloria a quien la merece en el día bueno. ¿Vivimos bajo la realidad de ese Dios soberano? Hermanos, somos llamados a adorar al Dios que gobierna la historia para mostrar su gloria al salvar a los hombres. Él movió todo lo que haya movido en su vida para que usted hubiera llegado a sus pies. ¿Se ha puesto a pensar todos los eventos que usted cuando llegó al Evangelio dijo, pero cómo era posible? Todo eso que el Señor hizo y orquestó para que usted llegara fue obra de Él. No fue una coincidencia, no, preciso me montó en ese bus y preciso en ese bus un muchacho se levantó a predicar y dio unos volantes y después vine a la fe. Preciso, qué buena suerte, no. Qué bendita providencia del Señor que nos trajo de maneras extrañas, de maneras que tal vez no hubiéramos imaginado que alguien pudiera ser salvo.
Algunos de nosotros conocimos al Señor en lugares donde lo único que era bueno era el pedacito de la Biblia que leían el domingo, pero el resto, falsa enseñanza. Y eso en su misericordia se plació traernos. ¿Cómo debemos vivir entonces de manera que glorifiquemos a Dios? Algunas conclusiones, hermanos. En primer lugar, la Reforma fue un movimiento que trajo al centro de la adoración la predicación de la palabra de Dios. La palabra debe estar en el centro de nuestros afectos, en el centro de nuestro corazón, pero también estar en el centro de nuestras iglesias. Las iglesias que carecen de un púlpito donde se habla la palabra de Dios están en peligro. Y tenemos que orar para que el Señor traiga luz y el púlpito venga a ser el centro de las iglesias nuevamente, pero también para que venga a ser el centro de nuestras vidas. Y le pregunto, ¿está la Biblia en el centro de su vida? ¿Usted ama lo que Dios dice que debe ser amado? ¿Aborrece lo que Dios dice que debe ser aborrecido? Mis hermanos, necesitamos construir familias que descansen en la gracia de Dios y que sea esa gracia que gobierne nuestras relaciones matrimoniales y nuestra crianza. La palabra es fuente, debe ser la fuente de cómo conducimos nuestro hogar. ¿Cómo vivir si tenemos a ese Dios soberano? ¿Cómo gobernar nuestra familia si tenemos a ese Dios lleno de gracia y lleno de verdad? Hermano, es necesario que en este mundo nos levantemos como reformados, pero reformados que vivan para la gloria de Dios y no para la propia gloria, ni para aumentar orgullo o ego. Con toda humildad, sabiendo que todo viene de Él, todo procede de Él. Yo puedo leer la Escritura y aunque yo sepa leer, la única manera en que yo pueda tener entendimiento de lo que hay ahí es porque el Espíritu Santo pueda darnos luz, no por nada más. Podemos tener esperanza cuando adoramos a un Dios que gobierna la historia y que gobierna también nuestras vidas. Hermano, estamos bajo el gobierno de nuestro Dios. Estamos bajo su gobierno. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Que nos ayude para vivir para la gloria de su nombre. Quiero terminar leyendo una pequeña sección de un poema que escribió John Piper hace algunos años, describiendo o tratando de describir la vida de los calvinistas o la vida de los hombres cuya vida está arraigada en la soberanía de Dios. Y en la segunda parte de su poema él dice: míralo por la calle, buscando preguntarle al que no es de la grey, ¿conoces a mi rey? Míralo en discusión, firme con resolución. A su padre busca honrar, nunca su palabra quebrantar. Míralo en su oficio, en completo compromiso. El hombre planes tendrá, pero Dios es quien dispondrá. Míralo en su cena, de gratitud se llena. La gracia saboreando va en cada pedazo de pan. Míralo con su criatura, cómo disfruta su ternura. Su gozo toma vuelo al jugar con ella en el suelo. Míralo con su amada, perdido en su mirada. No hay otra para él, dulce como la miel. Míralo descarriado, su corazón quebrantado. ¿Qué será de mí? Solo uno me puede redimir. Míralo en el lamento, lleno de arrepentimiento. Para alcanzar exaltación, debo vivir en humillación. Míralo en su adoración, entonando su canción. Yo ciego fui, mas por la sangre vi. Míralo junto al mar, disfrutando contemplar la gloria de su Dios revelada en la creación. Míralo en el dormir, con susurro lo oyes decir: ningún crédito puedo tomar cuando mañana logre despertar. Míralo en lecho de muerte, con su corazón ardiente, vislumbrando la celestial estancia, su suspiro final, ganancia. El Señor nos ayude a vivir para la gloria de su nombre. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy venimos a celebrar, Señor, tu obra en la cruz. Hoy venimos a celebrar, Señor, que tú rescataste hombres y has rescatado hombres a lo largo de la historia. Venimos a celebrar, Señor, que levantaste hombres dispuestos a dar sus vidas, Señor, para que tu palabra fuera conocida, fuera traducida, fuera enseñada, fuera proclamada, Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esa bondad, por ese favor y por esa misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos hoy.
Y guarda a aquellos que nos acompañan, Señor. Que tu evangelio alumbre sus vidas, Padre Celestial. Que puedan hallar en este pan de tu palabra, Señor, la misericordia, la gracia y el favor. Oh Padre, que podamos vivir para tu gloria. Que podamos reconocer que solo tu escritura debe ser el centro de nuestra vida y afectos. Que solamente por la fe podemos ser salvos y que esa salvación es un regalo de gracia, Señor. Pero que solamente puede ser dado en Cristo, Señor. Y que al final eso nos lleve a darte la gloria, Señor. Padre, protege a esta iglesia del error, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. Los pastores de esta iglesia somos débiles, Señor. Guárdanos. Ayúdanos a estudiar tu palabra con pasión y compromiso, Señor. A cuidar bien a este pueblo. Ayúdanos a tratar a tus ovejas y a animarlas y a enseñarlas con tierna compasión. Que cuando prediquemos, como decía Calvino, sea como ese padre partiendo el pan y dándole un bocado a cada uno de sus hijos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a honrarte, Señor, y a vivir para ti. Y perdónanos, Padre, porque cuando pecamos, Señor, a veces no corremos a ti, sino que corremos de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, que hoy sea día de arrepentimiento, que hoy sea día de salvación, pero sobre todo que hoy sea día de celebración, porque la muerte está vencida, Señor. Guarda nuestra ciudad. Guarda nuestra nación, Señor. Ten misericordia de todos estos hombres que se están lanzando por un interés y un deseo pecaminoso y nefasto, Señor. Que tu pueblo no sufra, Señor. Y que aun cuando puedan venir gobernantes pecaminosos, Señor, tu luz siga alumbrándonos y guiándonos y dándonos descanso, Señor. Ten misericordia de Bogotá. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de este mundo, Señor. Que buscan los hombres lo que solo tú puedes dar, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Cantemos.